En realidad, el uso de las tecnologías y la creación de nuevas tecnologías, lo que está haciendo es que todos estemos más ocupados, ¿no es cierto? En vez de que realmente cumpla, digamos, su misión la tecnología de que nuestro tiempo sea eficiente y el ser humano tenga más libertad, etcétera, por alguna extraña razón pasa lo contrario. Mientras más tecnología, menos tiempo. Y hoy vamos a ir hablando por qué, o vamos a ir tratar de descifrar por qué tenemos menos tiempo pese a que tenemos tecnología, ¿ya? Siguiente. Esta es una frase que me ha gustado que escuché en algún lugar que decía: la clave para una vida de crecimiento espiritual es eliminar el apuro. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos oran igual apurados? ¿No? Es decir, ya no, tengo 10 minutos, entonces empiezas a orar, ni siquiera tienes una comunión con el Señor, solo le hablas y no hay ni tiempo de escucharlo, porque tienes que ir a reuniones, y no es que sea algo malo, ¿no? No es que estamos utilizando nuestro tiempo, no sé, ya Señor, rápido, porque tengo que ver mi novela. O sea, no creo que alguien haga eso, ¿no? Pero todos usamos nuestro tiempo igual, así, ya tengo que ir a recoger, tengo que hacer este trámite, me atrasé, digamos, sacando mi carnet de identidad, y todo se hizo un lío y no hay tiempo para el Señor. Entonces, esta frase, ojalá que se nos pueda grabar en nuestra mente y decir: si quieres tener una comunión con el Señor, necesitas eliminar el apuro. ¿Se podrá? Eso es lo difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué todos me ven con cara de...? Porque todos nos podemos identificar con ese sentimiento de, pucha, ¿verdad? ¿Cómo puedo eliminar el apuro si tengo tantas cosas que hacer en el día? Sea que no tengas un trabajo formal, que trabajes, no sé, de forma, no se dice informal, cuando tienes tu negocio propio, digamos, o igual las cosas que hay que hacer en la casa, las actividades que tienes a veces familiares, y todo eso es un cúmulo de secuencias, de actividades que acaparan tu tiempo. Y generalmente, como el Señor está en todo lugar, entonces que el Señor me acompañe a todo lugar, pero no necesito, digamos, una comunión, no hace un tiempo específico, ¿o no? Muchas veces utilizamos o ponemos en nuestra mente ideas de ese estilo. Bien, siguiente. Vamos a leer una porción de la palabra. Los que tienen Biblia electrónica, Biblia en físico, les pido que me puedan acompañar a Éxodo 18. Y los que no, vamos a leer esta versión que está aquí. Acuérdense que estamos hablando acerca del tiempo, ¿no ven? Ya, una breve introducción a este capítulo de Éxodo. Ya pasó todo lo que el Señor lo sacó de la tierra de Egipto, ya se hicieron todos los milagros, ya estuvo un tiempo el pueblo caminando por el desierto. Un capítulo antes, cuando tengan tiempo para revisarlo, entonces van a ver que ya la gente, la típica de que se quejaba, que por qué no nos das de comer, Moisés, que el Señor mandaba algo, no, pero otra vez tenemos hambre, etc. Entonces, se calcula, según estimaciones, que el pueblo de Israel en ese momento eran como 1 millón de personas. ¿Quién era el líder? Moisés era el líder de 1 millón de personas. Ahora, imagínense, yo creo que más de la mitad de ese 1 millón de personas estaba enojada en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque la estaban pasando bien en el desierto, ¿no es cierto? No la estaban pasando bien. Entonces, ¿ustedes creen que con un líder que la pasas mal, pónganse a pensar que en nuestro contexto vas a estar contenta o contento? ¿No? Yo creo que la mayoría de las personas estaban así en contra de Moisés y por eso se quejaban, ¿no es cierto? De ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos comida, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. Bueno, llegamos al capítulo 18. ¿Qué dice? Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, que era otra tierra, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Ahora, presten atención, versículo 2. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Sefora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? En primer lugar, no se especifica anteriormente hace cuánto tiempo Moisés había mandado a su esposa y a sus 2 hijos, decir, vayan con tu papá, en otras palabras, y quédense ahí mientras yo resuelvo estas cosas. Lo que yo asumo, al menos que esté mal, y no esté leyendo bien la Biblia, es que se quedaron, o sea, Jetro y los 2 hijos de Moisés se quedaron en casa de su padre en Madián,
mientras Moisés y Aarón hacían todas las cosas en frente del faraón hasta que salieron y etcétera. Ya había pasado un tiempo, ¿no es cierto?, que estaban en el desierto, como nos dice el capítulo 17. Entonces, por alguna extraña razón, Moisés no tuvo el tiempo de ser esposo ni de ser padre. ¿Estaba bien o estaba mal? Puede ser debatible, ¿no es cierto? Porque puedes decir, es que Dios me encomendó esto y claro, o sea, no podía hacerlo con mi esposa y mis 2 hijos, porque, no sé, tal vez el tiempo iba a ser más largo, no sé. Pongámonos a pensar, Moisés era humano como nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros. Entonces, hay razones que uno puede decir, sí, mejor como hacen o como nos toca a algunos o algunas decir, mejor yo voy a viajar, digamos, y voy a dejar a mi esposo o a mi esposa y a mis hijos en casa porque tengo que trabajar. Algo así tal vez pensó Moisés. Entonces, la clave de esto es que Moisés no tuvo tiempo para ser esposo y para ser padre, por varios años. ¿Y dónde estaba su esposa y sus 2 hijos? En casa del suegro de Moisés, es decir, en casa del papá de ella, ¿no es cierto? Ya. Versículo 3, ¿no? El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón porque cuando el niño nació, Moisés dijo, he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Se dijo, bueno, ya tanto tiempo ha pasado, Moisés se fue, no ha estado aquí a cargo de sus 2 hijos, solo ha estado su esposa, a ver, vamos a visitarlo, porque me he enterado que Dios hizo grandes cosas, ¿no es cierto?, por el pueblo israelita. Bueno, entonces va Jetro, su suegro, y aquí nótese, bueno, en nuestra cultura no sé cuántos estarían felices de recibir un consejo de parte de su suegro o de su suegra, ¿no es cierto? En nuestra cultura es así como, mejor que no me hable, ¿no es cierto? No vamos a fingir. Entonces Yetro, bueno, va, se encuentran con Moisés y dice, llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Yetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle. Su mensaje. Ustedes pónganle el tono de voz que se imaginen, ¿no? Yo, tu suegro, Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Siguiente, por favor. Nos vamos a saltar unos cuantos versículos y nos vamos del 13 al 27. Estaba el contexto, ¿no? Yetro, la esposa, los 2 hijos se habían reencontrado con Moisés, estaban ahí, etc. Al día siguiente de este encuentro, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, como un trabajo de tiempo completo, ¿no es cierto? Ya. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, imagínense el tono de voz, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde, Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. ¿Estaba correcto lo que hacía Moisés? Sí, ¿no es? Era un trabajo que estaba haciendo, claro, estaba correcto. Obedecía al Señor. Exacto. Ahora, 17. Su suegro le dice, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado. Y también se agotará, ¿quién? El pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Bueno, su consejo, ¿no? Ya, pasemos al siguiente. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios. Le dijo, no, tienes que volver, deja todo. No, tienes que seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida.
Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, sabio el suegro, ¿no? O sea, no le estaba imponiendo su voluntad. Y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Por lo visto, la gente no regresaba tampoco a su casa en paz, pese a que Moisés estaba todo el santo día resolviendo sus conflictos. Seguramente ya llegaba la noche y como no había luz eléctrica, entonces ya la gente no podía seguir acercándose a Moisés y se iban a sus casas enojados, hablando mal en contra de Moisés, pero es que no tiene tiempo, porque lo atendieron a esa pareja, digamos, 2 horas y nosotros no. ¿Me entienden? Lo que hacía Moisés estaba bien, sí, estaba cumpliendo un trabajo que Dios también le había encomendado. Ahora, hay en la ciencia hay un término que se usa de los puntos ciegos, que cada uno de nosotros, cada ser humano tiene puntos ciegos. ¿A qué se refiere? Y creo que estadísticamente es así como que tenemos 2.5 puntos ciegos por un periodo de tiempo que no me acuerdo. ¿A qué se refieren estos puntos ciegos? Que hay cosas que tú no ves de ti mismo y no te das cuenta, que otros sí las ven, como lo que pasó aquí. Moisés estaba súper seguro de que él estaba haciendo bien las cosas, ¿no ve? De que era correcto que él esté desde la mañana hasta la tarde atendiendo a cada persona del pueblo, resolviendo sus conflictos y enseñándoles esto es lo que Dios quiere, etc. Pero lo que él no se dio cuenta es que lo que estaba haciendo era cansarse y tener una carga muy pesada, ¿no es cierto? ¿Y quién pudo ver cuál era su punto ciego? Su suegro, que solo fue un día a visitarlo y se dio cuenta de todo eso. Entonces, a veces es necesario tener personas a nuestro alrededor que nos hagan dar cuenta de cuáles son nuestros puntos ciegos. Y estamos hablando en referencia al tiempo. Quizás sea bueno que una persona te diga, mucho tiempo pasas en el celular. No está bien, tal vez tú no te das cuenta, pero estás mucho tiempo en tu celular. Ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, otra cosa importante para notar aquí, como leíamos en la anterior diapositiva, es que Moisés decía, no ve, todos vienen a mí porque yo soy el que tiene que hacer y toda la carga era sobre él, ¿no es cierto? ¿Qué creen que sentía Moisés al tener toda esa responsabilidad? O pónganse ustedes en los zapatos de Moisés, no eran zapatos, ¿no? En las sandalias de Moisés. ¿Qué sienten cuando ustedes son realmente requeridos o necesitados? ¿Cómo se sienten cuando saben que son útiles en algún lugar? Nos sentimos importantes. ¿Qué más? El ego empieza a crecer, es verdad. Nos sentimos, ¿qué más? Útiles. Imprescindibles. Exactamente, esa es la palabra clave, que nos sentimos imprescindibles. Cuando tú te sientes imprescindible en un lugar, sea tu trabajo o sea tu propia casa, sientes que sin ti todo se va a desmoronar en la vida, ¿qué crees que sucede? Te empiezas a cargar más allá de tus capacidades para seguir siendo esa persona imprescindible. Porque ¿qué pasa cuando te dejas de sentir importante y te dejas de sentir útil? Lógicamente, ¿qué pasa? Como seres humanos, cuando ya no eres imprescindible en un lugar, cuando ya no eres útil, ya encuentras, digamos, otras personas que pueden hacer tu misma tarea, te sientes inútil, en otras palabras, te sientes mal, te puedes llegar a deprimir, que es algo muy normal y muy lógico aún en nuestros días, ¿no es cierto? Y eso era lo que le estaba pasando a Moisés, y por eso su suegro, en esa sabiduría de buen suegro que tenía, le dijo, esa carga es muy pesada para ti, y si sigues así, todo va a ser peor, ¿no es cierto? Hasta la gente va a empeorar. O sea, la propia gente de la que tú te sientes imprescindible, y si no soy yo aquí, este pueblo, o sea, se estaba incluso tomando un lugar que no le correspondía, ¿no es cierto? Porque al final el pueblo, ¿de quién era? Del Señor, no era de Moisés, ¿no es cierto? Entonces,
uno de nuestros grandes errores es creernos que somos imprescindibles, y ahí es donde nuestro tiempo empieza a ser mal utilizado, pero por una buena causa. ¿Entienden? Y eso es lo que nos suele pasar a muchos y a muchas, o nos ha pasado o nos está pasando actualmente. El punto es que tú sepas que no eres imprescindible. ¿Lo ven? Imagínense cuál es la carga igual que tienen los pastores, ¿no es cierto? De que así a veces como Moisés todos se acercan a ellos y todos tienen la carga de contarles sus cosas, etc. Hay una presión y hay un uso de tiempo que a veces puede ser indebido pese a que estés haciendo algo bueno. Al final, tu trabajo, tu vida, ¿de quién es? Del Señor, ¿no es cierto? Nosotros no somos nuestros propios dioses o nuestros propios superhéroes para hacerlo todo. Y el momento en que no entendamos que nosotras no somos 100% imprescindibles, nuestra vida y nuestro tiempo siempre va a estar ocupado a fin de sentirnos útiles, a fin de sentirnos bien, a fin de sentirnos que somos necesitados o somos necesitadas. Ya, vamos a la siguiente. No tengo tiempo cuando creo que soy indispensable. Obviamente, ¿lo ven? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ya. No tengo tiempo cuando siento placer al saber que soy, ahí me he equivocado, soy útil en gran manera. Porque como decía la hermana, igual tu ego empieza a crecer de tal forma que tienes que alimentarlo, ¿no es cierto? Y no necesariamente lo alimentas con aplausos de las personas, sino lo alimentas a través del tiempo que das para seguir sintiéndote bien. ¿Me entienden? ¿Me estoy dejando entender? Sí. Ya. Importante, aprender a decir no a aquellas situaciones que te hacen sentir bien y decidir estar en el lugar que el Señor quiere que estés. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿y dónde quiere el Señor que yo esté? En sus pies, dice. ¿Qué más? ¿Dónde quiere el Señor que yo esté? Que cada uno de nosotros estemos. Gran pregunta, ¿no? Orando, doblando rodillas, ayunando, alabando. Ya, trabajando también, dice. Donde nos necesite. Obedeciendo a la palabra. Ayudando a la obra. Eso es lo físico, ¿no? ¿Por qué es una gran pregunta? Porque no hay el tiempo de preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que esté? Asumimos muchas cosas y tratamos de dar ejemplos que son buenos, que son lo que se supone que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Pero el problema es que no tenemos tiempo para preguntarle al Señor, ¿dónde quieres que esté? Obviamente no me refiero a que ya, no sé, mañana no trabajes, no vayas a tu oficina o a tu empleo y digas, no, hoy me dedico a escuchar del Señor. O sea, tampoco creo que hay que irse a los extremos, porque no es sabio. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quiere de cada uno de ustedes? Lo que el Señor quiere para mí no es lo mismo que va a querer para Sonia o para Karina, no es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos contextos de vida diferentes y tenemos actividades que el Señor sabe que tenemos que cumplir. ¿Sí? Ya. Y esta imagen representa que a veces nos creemos las personas que pueden hacerlo todo. ¿Podemos hacerlo todo? No. Sí. De que se puede, pero ¿bajo qué costo? Esa es la cosa. Y a veces nos gusta sentirnos así, como que debajo de mi ropa soy un superhéroe, ¿no? O soy una superheroína y lo puedo hacer todo. Ya, siguiente. No sé si algunos en sus oficinas o en sus lugares de trabajo han hecho alguna vez esta dinámica. ¿Alguien la conoce, esta dinámica del balde de la vida? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? No. ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces les explico. En este balde de la vida, hubiera sido lindo tener el ejemplo físico, pero me compliqué con la arena, entonces dije, ¿ya para qué? Entonces la cosa es tener un tarro o un frasco o una jarra, digamos. Ya. ¿Con qué lo llenan primero? Primera imagen. Piedras, ¿de qué tamaño? Grandes. Ustedes creen, en la lógica que todos tenemos, ¿qué creen que significan las piedras grandes? Obstáculos. Okay. Hablando del tiempo.
las responsabilidades o las prioridades que deberíamos tener en nuestras vidas. Ya que aquí todos somos creyentes del Señor, ¿cuál es nuestra prioridad? Porque así la iglesia nos manda. No ve, pero no es porque la iglesia nos manda, sino porque hemos aprendido a que nuestra relación con Él lo es todo. Entonces, la piedra más grande que deberíamos meter a nuestro balde de la vida debería ser nuestra relación con el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué otras piedras grandes o así importantes deberíamos meter primero en este balde? Aparte, ya, el Señor, la piedra fundamental y la más grande que debería ocupar ese lugar. Otra piedra grande, la familia, exactamente. La familia que nuestros hijos, nuestros parejas, padres, toda la familia, ya. Las relaciones con nuestra familia. ¿Qué otra piedra se imaginan que debería estar ahí como una de las primeras dentro del balde? Dios, la familia, la relación con nuestros hermanos en la iglesia, muy bien. ¿Qué otra piedra ustedes pondrían así en sus vidas particulares? Sus responsabilidades, también como el trabajo o la fuente laboral. ¿Es una piedra importante? Obviamente no, creo que mientras más crecemos nos damos cuenta de la importancia que tiene el generar dinero, lamentablemente, en nuestra sociedad. Ya. Ahora, luego se mete pequeñas piedritas o no sé cómo se llaman, bueno, piedras más pequeñas. ¿Qué creen que pueden representar las piedras más pequeñas que pueden encajar pese a que ya están las grandes ahí abajo? ¿Qué otras cosas son importantes en nuestras vidas diariamente? algunos hobbies que uno puede tener. Hobbies, alimentación, ¿qué decían? Amistades, relaciones de amistades, alimentación, hobbies. ¿Qué más en sus vidas particulares? ¿Qué más hacen en el día a día? ¿O de qué más se preocupan o se afanan cada día de sus vidas? De dormir, exacto. Es una de las piedritas que puede ingresar ahí, de tener descanso, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Instrucción. La educación puede entrar ahí. Luego se llena el balde con arena. ¿Qué puede significar la arena? Que ya tienes tus piedras fundamentales ahí, tienes otras cosas importantes como tus amistades, la alimentación, tus hobbies. ¿Y qué puede representar la arena? ¿Qué más hacen en su día a día? Diversión, ¿sí? Comer, el ocio, tiempo de ocio. Por lo visto no hacemos muchas cosas y se dan cuenta que nos complicamos y nos complicamos cada día. Y bueno, por último se agrega agua. ¿Qué puede representar el agua? O sea, ya lo último, así, lo que ya no es importante, pero que puede entrar. ¿Qué? La tele. Hoy en día, digamos, las redes sociales, al menos que trabajes en eso. ¿Qué más? Como no tenemos ideas, entonces todos podemos decir, no hacemos muchas cosas y nos complicamos con las pocas que tenemos. ¿Lo ven? Ya. Entonces, ¿de qué nos sirve ver el balde de la vida? ¿Qué se debería ser nuestra prioridad en cuanto al tiempo que dedicamos a cada actividad? Pero ¿qué es lo que solemos hacer todos? Se imaginarán y la respuesta será obvia. La mayoría pone primero el agua. Después lo rellena con la arena. Luego trata de meter las piedras grandes. ¿Van a entrar? No entran, ¿no es cierto? Ahora, más allá de que esto sea una metáfora de cómo es nuestro tiempo y en qué lo aplicamos, la idea es que cada uno de nosotros en este momento pueda pensar y decir, sí, realmente, ¿cómo estoy usando mi tiempo? Y no estamos hablando de cosas malas, ¿no? No hemos dicho aquí la bebida, digamos, las drogas, no, son cosas buenas, son cosas que son necesarias para una buena vida o un buen estilo de vida. Pero lo que pasa es que a veces se voltea todo. Y la idea es que nos pongamos a pensar, tu piedra más importante, que es tu relación con el Señor, estar ahí tratando de encajarse así en medio del agua, en medio de estar viendo el Facebook todo el día, digamos, o sea, de ver videos en YouTube todo el día y tú, ay, ¿quieres meterle al Señor?
o tus relaciones en familia, es un sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes afectas? A todo tu entorno, como le pasaba a Moisés. Él estaba cansado y la gente también. O sea, te afectas tú y afectas a tu entorno por el mal uso del tiempo que hacemos. Ahora, en el seminario para la familia, que hablamos de familias, que sabemos que es un tema importante, ¿no es cierto? Es el núcleo de la sociedad. Entonces, ¿dónde queda aquí tu familia? En el mundo moderno de hoy en día en el que vivimos, la familia no es una piedra grande, no es una piedra que entra ahí. ¿Qué entra ahí? Para los que no conocen al Señor, lo primero es el trabajo. Y hoy en día, con el uso de redes sociales para la generación más joven, ¿qué es importante? ¿Qué es una piedra así importante? Los likes que se reflejan en cómo te ven las otras personas, en tratar de hacer una vida que todos los demás aplaudan y digan, wow, sus fotos, cómo son, mira dónde se ha ido de viaje, ¿me entienden? Eso es una problemática real de esta generación, o de la generación de los que estamos en los 30, digamos en los 20, y peor aún en los adolescentes. O sea, esa piedra de la familia es como que queda a un lado, porque mi familia siempre está ahí, ¿no? Al final de cuentas. Y ahí y ponemos otras piedras como, ¿qué dirán de nosotros? Y en nuestra sociedad latina y boliviana es bien importante, ¿qué dirán de mí? ¿No ven? Es súper importante fingir ser alguien que no soy, muchas veces. ¿Mientras qué? Más likes, mejor. Claro, más likes y estoy mejor, digamos, o me siento mejor, ¿no es cierto? Entonces hay piedras, las que hemos mencionado son las clásicas, ¿no? El Señor, la familia, pero hoy en día han tomado el lugar de la familia otras piedras, como esto de la apariencia, qué dirán de mí, mis redes sociales y cosas así. Ahora, hagan un análisis así súper breve cada uno de qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? Y como una hermana igual mencionaba, una de las piedras importantes debería ser la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque estamos obligados a ir ahí, porque mucho molestan. ¿Por qué debería ser la iglesia un lugar importante? Si más bien a veces hay conflictos entre los hermanitos. ¿Por qué creen que la iglesia debería representar una piedra importante en nuestras actividades? ¿Por qué no deberían usar? ¿Por qué no debería? No deberían usar, deberían aceptar de ir a la iglesia. Ya, muy bien. ¿Por qué creen? ¿Por qué hay que ir a las reuniones y por qué tanto anuncian, digamos, que ahora tenemos esto? Y tú miras y dices, ¡ay, sí, qué alegría! O dices, no tengo tiempo. ¿Por qué debería ser importante? Porque hay que hacerle caso al pastor, digamos. Un respeto espiritual, un crecimiento espiritual. Porque es una parte esencial que nos nutre para poder acercarnos al Señor. Sin iglesia, ¿cómo nos vamos a acercar al Señor? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Han escuchado? Aprender a relacionarnos. Porque la iglesia está llena de personas perfectas, ¿no ven? Todos somos aquí la perfección andando, y porque si no nos juntamos con perfectos, entonces nuestra vida va a ser muy, muy triste, ¿no? ¿Se han dado cuenta que no somos perfectos? ¿En la iglesia del Señor? Pues sí, ¿no? A veces encuentras lamentablemente más problemas que en personas que no conocen al Señor. Entonces, ¿pero por qué será importante seguir yendo a las actividades de la iglesia? Para cambiar ese área precisamente, ¿no? De que no somos perfectos. ¿Por qué muchos nos quedamos callados y solo algunas personas responden? Porque no creemos que sea algo importante. O sea, la iglesia ha salido de ser una piedra fundamental para ser así una arenita, digamos. Que si tengo tiempo, voy. Pero Está relacionado con Cristo, en el momento que la piedra más grande debe ser la relación con Cristo. sí. Y la iglesia es esa relación con el Señor. En la iglesia primera, Por eso es importante la iglesia. sí. En la iglesia primera, ¿ustedes creen que las personas iban a las reuniones de oración a ver si les quedaba tiempo? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora no vamos con ese mismo entusiasmo a todas las reuniones de la iglesia?
¿Qué? Porque los tiempos han cambiado. Ya, los tiempos han cambiado, eso es muy cierto. Porque consideramos a la iglesia una arenita más que nos haga sentir bien, ¿ve? Y que oren por mí y me siento bien, pero no es una piedra fundamental. Como decían muchos y muchas que sí están en lo correcto. ¿Por qué es importante relacionarnos en las iglesias? Porque ahí es donde aprendemos más del Señor, en las malas y en las buenas experiencias que tengas, porque tu vida con el Señor no depende del hermano que tengas a tu lado, ¿no? Porque puede que te pelees un día con el hermano y por eso no vas a decir, entonces Dios no existe, entonces ahí. ¿Te podrás sentir herido? Sí, pero es un lugar donde compartimos el mayor interés en común que podemos tener, que es el Señor. ¿No ven? O sea, con otras personas que no conocen al Señor no puedes compartir así, o sea, con toda tu emoción de he leído esto, he escuchado esta prédica, pero aquí sí, en medio de imperfectos, ¿no ven? Siempre aquí van a haber peleas, que aquí que no sé qué le prestó dinero, siempre va a haber historias así extrañas en las iglesias, sí, toda la vida. Y eso hay que saberlo, ¿no es cierto? Aquí, o tú vas a decir, es que a mí no me apoyan porque yo tanto que pido oración y nadie. Sí, es verdad. Escucha, a veces los que estamos en las iglesias somos los más heridos y más resentidos, porque ponemos nuestro enfoque mucho en que el pastor haga, pues que la hermana líder, ella pues no debería hacer las cosas por mí. Pero bueno, eso ya va para otro tema. El punto es que una de las piedras principales del uso de nuestro tiempo también debería ser pasar tiempos en comunión con aquellos que tenemos la misma pasión, que es el Señor. Entonces, espero que esta imagen se les quede grabada en sus mentes y puedan más tarde o en los próximos días decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Realmente en qué paso la mayor parte, no? Y como hemos respondido pocas cosas, pero entonces si hago 4 cosas, ¿cómo me estoy complicando la vida con 4 cosas? Ya, siguiente. Entonces vamos a hacer una auditoría de nuestro tiempo cada uno personalmente en sus casas. Las preguntas son, ¿está la piedra más importante dentro del balde o la estás queriendo encajar a la fuerza? ¿Sabías que es importante planear las interrupciones? ¿Sabían que la vida no es pues así una cosa lineal y que todo está planeado, ¿ve? Siempre surgen cosas que nunca las habías planeado, ¿sí o no? 3 ejemplos del Señor, digo. Jesús y el ciego que le gritaba en Jericó. ¿Quién se acuerda de esta parte de la Biblia? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Tenía un plan, tenía que ir a una ciudad. Estaba caminando y escuchan de repente que un ciego gritaba. ¿Qué creen que Jesús dijo? Ay, pucha, estoy apurado porque tenemos que llegar porque si no se va a hacer de noche. ¿Y siguió caminando? No. Ya está, no siguió caminando. Jesús y la mujer que tocó su manto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿En qué apuro estaba? ¿Quién se acuerda? Estaba con la hija de Jairo, ¿no es cierto? Jairo se le había acercado y le había dicho, mi hija está a punto de morir. Y estaban en un apuro de la vida y no tenían auto, ¿no ve? Entonces imagínense que iban así, pero a poco más de al trote, y Jairo en su desesperación de que su hija se estaba por morir, obviamente poco más lo debió estar jalando al Señor, así de vamos rápido, apartando a la multitud mientras todos querían ir. Y de repente una mujer toca el manto de Jesús. Jesús siente algo, ¿no ve? Y se da la vuelta y dice, ¿quién tocó mi manto? ¿Creen que entonces Jesús no hizo lo que no? Rápido, se va a morir, se va a morir. ¿No ve? ¿Qué podemos aprender de estas lecciones de Jesús? Ya, Importaba más el prójimo que lo que estamos haciendo. Sí, que su propio tiempo o el apuro en el que estaba. Y el último ejemplo es cuando Jesús sana a un paralítico, cuando, imagínense, Jesús estaba en una casa, estaba dando un mega sermón, así estaba explicando todo, y 4 amigos desesperados, ¿qué hicieron? Un hueco en el techo y bajaron a su amigo paralítico, en medio del gran sermón del Señor. Si nos hubiera pasado eso a alguno de nosotros, yo no sé cómo hubiéramos reaccionado, no sé si hubiéramos dicho, sí, a ver, por favor, que baje, o hubiéramos dicho, o no sé, pues, ¿se imaginan? Seguramente varios lo riñeron, ¿no? Decir, pero están interrumpiendo al Señor y el sermón y no hay tiempo. ¿Me entienden? Porque todo se trata del tiempo y de apuro en el que estás.
Entonces es importante planear interrupciones y saber que hay que tener un margen. Sí, me va a pasar algo, pero ahí me caigo y me doblo el pie y ya no voy a poder ir rápido a mi oficina. Ya. Pero no por eso nos vamos a desmoronar. Así, ay, Dios mío, no ve mi tiempo y ahora que vale oro y etc. Entonces la pregunta más importante es ¿qué quiero ser? No cuánto puedo hacer. Es una pregunta o una frase que todos sabemos, ¿no? Es más importante lo que tú eres que lo que tú tienes, pero a veces no lo vivimos así. Entonces realmente lo importante en esta lección es ¿qué quieres ser? Y para hacer algo tienes que utilizar tu tiempo. Entonces va relacionado. Ya, siguiente. Esta es una frase con la que voy a terminar, que me ha gustado mucho, es de un libro de C.S. Lewis. El libro se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es la historia que C.S. Lewis se imagina que un demonio le está hablando a otro demonio y le está dando instrucciones de cómo hacer para que más personas lleguen al infierno. O sea, le está dando consejos. Entonces, esta es una charla que tienen en su libro. Entonces, el demonio más grande, digamos, o el tío, le está diciendo, puedes hacer que él o ella, una persona, no haga nada por largos periodos de tiempo. ¿Me entienden? O sea, le está diciendo al demonio menor cómo hacer para que más gente llegue al infierno. Esos son sus consejos. Entonces, puedes hacer que él no haga nada por largos periodos de tiempo. Puedes hacer que se quede despierto hasta tarde en la noche. No de jarana, no haciendo algo malo, sino mirando un fuego muerto en una habitación fría. Para que al final diga, como uno de mis pacientes dijo cuando llegó aquí abajo, ahora puedo ver que gasté la mayor parte de mi vida haciendo lo que no debería y haciendo lo que no me gustaba. Terrible, ¿no? Y a veces esos son muchos de los engaños que en el mundo espiritual estamos, o los vivimos. Que a veces no hacemos nada. O cuando alguien te pregunta, ¿y qué has hecho? Nada. Tal vez has hecho muchas cosas y no quieres dar explicaciones, ya, está válido, y le dices nada. Pero a veces realmente te pones a pensar y dices, no he hecho nada de lo que debería haber hecho, o de lo que es importante, o de lo que me gusta. O sea, en vez de ir a preguntar, digamos, a mi madre, ¿cómo está? No sé, ¿le falta algo? ¿En qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba viendo un video de YouTube. No hice lo que era importante, ¿entienden? Y esta charla y este libro es bien interesante, pero qué grave, ¿no? Que una de las formas de alejarnos del Señor sea que no hagas nada. No, a ver, lo distraeremos para que ahí esté viendo Netflix, que ahora está súper de moda. A ver, ¿qué serie veo ahora? ¿No? Así, o qué película va a salir, etcétera. Hagamos eso. O sea, y como decíamos al principio, el uso de tecnologías nos ha alejado más del Señor y nos ha alejado más de poner las piedras importantes en nuestro balde de la vida. ¿Por qué? Porque nos trae placer inmediato. Toda la tecnología, todas las actividades de ocio hoy en día te dan placer inmediato. Y como eso les gusta a nuestro cerebro químicamente, porque es verdad, o sea, tenemos más dopamina y generamos más alegría, digamos, porque paso todo el día viendo videos de lo que me gusta. Entonces somos adictos a esas tecnologías que nos quitan el tiempo. Y al final, cuidado, seamos como uno de los pacientes que digan, mucho al final no hice lo que debería hacer, ya tengo, ¿cuántos años tengo? No hice lo que debería hacer y estoy haciendo algo que no me gusta. ¿Me han entendido? Bien, entonces con esta última termino y la idea es que sí. Hermana, yo lo espiritual, Eclesiastes 3 dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Podríamos leer eso, es muy importante. Sí, y hay que saber entender en qué tiempo vivimos, ¿no es cierto? Porque, a ver, por ejemplo, yo soy madre, ¿no? Todo tiene su tiempo, entonces me correspondería pues, dedicarme a mis hijos y criarlos, ¿no? Pero si estoy todo el día viendo videos en YouTube que ni siquiera me edifican, digamos, son así, cualquier cosa, ¿estoy entendiendo que todo tiene su tiempo? No. Y eso también es por falta de mi relación con el Señor, porque la piedra fundamental no está ahí. Entonces me estoy dejando guiar por lo demás que me rodea. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces haremos una breve oración y ya con eso terminamos. Ya.
Señor, te damos gracias por este día, gracias por este domingo que podemos estar aquí sentados